Bienvenidos a Culto a la Noche. Hermanos, estamos de regreso con una nueva historia. Sí, lo sé, yo también los extrañé. Pero empecemos rápido hoy. Solo no olviden dejar su like y suscribirse si les están gustando las historias. Y si quieren compartir la suya, pueden enviarla al correo o los contactos que están abajo y en la caja de información. Dicho esto, pónganse cómodos y vayamos con la historia. Encuentro con nahuales. Historia enviada por Baena, desde Chiapas. Hola comunidad. Les quiero compartir una experiencia muy personal de cuando fui soldado de la Sedena. Bueno, tengo que explicar que en el mundo militar, a este tipo de experiencias paranormales las conocemos como chiludas, y aclarando que este tipo de situaciones no salen a la luz y mucho menos a la opinión pública. Esta es la historia. Era el 28 de noviembre del año 2012. Yo en ese entonces era el soldado Baena, adscrito al 20º Batallón de Infantería de una ciudad de Chiapas. Ese día lo recuerdo muy bien. Estábamos en nuestras labores diarias, hasta que nos notificaron que tendríamos que salir en una de las tantas operaciones de búsqueda y destrucción de enervantes, plantíos y narcolaboratorios. Así se le denomina a este tipo de misiones. Por orden del oficial en mando, se mandó a todo el personal estar encuartelado 3 días antes para evitar tener faltistas y así preparar todo para la misión. Una noche antes del viaje, platicaba con todos mis camaradas de nuestra unidad de cosas ajenas de nuestro trabajo. Muchos comentaban que el lugar a donde íbamos sería un poblado de Veracruz. Es todo lo que sabían, y pues yo honestamente sí me daba un poco de temor y nervios hasta que se notificó que el lugar a donde iríamos era la Selva Lacandona. 2 de diciembre todo pasó como de costumbre. Levanté pase de lista y revista. Abordamos los vehículos y partimos. Aquí empieza todo lo que creía que no era verdad. Llegamos a la comunidad Príncipe de Paz y noté que en todas las puertas de las casas tenían pintada una cruz. Tenían pintada una cruz blanca. Yo en lo personal creí que habían celebrado algo en especial en ese pueblo. Llegamos a una tienda a comprar unas provisiones para la misión. Entonces unos niños se nos acercaron y nos hicieron plática, a lo que yo pregunté que qué habían celebrado. ¿Celebrar qué?, dijo uno de los niños. Entonces, ¿por qué ponen lo de las cruces? Respondiendo lo siguiente: miren, señores soldados, esas cruces blancas que ven pintadas en los zaguanes y en las puertas de las casas son para protegernos de los nahuales. ¿Nahuales? Sí, señor. Son criaturas muy terroríficas que han azotado a nuestra comunidad. Nos han hecho una infinidad de maldades, como robar pertenencias, ganado y niños recién nacidos, y atacar a la gente. Les hemos hecho frente y, por puro milagro, pudieron acabar con 2, pero tenemos el presentimiento de que todavía existan más, porque desde que funaron a esos 2 nahuales, los ataques hacia la comunidad han sido mucho más fuertes de lo normal, a tal grado de herir de gravedad a quienes han sido sus víctimas. Muchos dicen que se esconden en la selva, pero ya nadie va para allá. Solo la mayoría va acompañado por miedo de recibir un ataque masivo por parte de estos seres. Yo, para ser honesto, no creía nada de lo que decía. Pensaba que decían esas historias para infundir miedo y evitar entrar a la selva, porque estaba seguro que ahí ocultaban algo no legal como plantíos o laboratorios. Analizando la información, me pregunté por qué nos contaría eso, y más proviniendo de niños. Tienen mucha imaginación esos niños. Hasta que un señor que escuchó la plática se nos acercó y dijo que todo lo que habían dicho los niños era verdad, e incluso nos compartió una vivencia con esos nahuales. Resulta que se adentró a la selva a recoger leña en la tarde, y dice que unos perros grandes, tipo humanoides muy negros,
Lo atacaron con fuerza desmedida hasta dejarlo casi inconsciente. La familia, al notar que no llegaba, lo fueron a buscar y lo encontraron tirado. Relatando lo sucedido, hasta nos mostró sus brazos, todos arañados como prueba de ese día. Solo nos dijo que tuviéramos cuidado. El viaje lo teníamos que continuar a pie. Sería alrededor de unas 4 o 6 horas y evitar hacer uso de vehículos para no ser vistos llegar por sorpresa. Cayó la noche. Llegamos a donde montaríamos nuestro primer campamento. Sacamos nuestros machetes para limpiar y poner el campamento y luego cenamos para posteriormente dormir. Lo más temprano porque, de acuerdo con el rol de guardia, junto con mi escuadra nos tocaba la guardia de La Llorona de 1 a 3 a.m. Es la guardia más pesada que hay. Me encontraba dormido hasta que me despertó unos movimientos en mi costilla que me despertaron. Era la guardia de salida con su clásico «Aliviánate, que ya te toca montar tu guardia». El punto de guardia donde estaba me había tocado con una antigüedad, el soldado Rodríguez, persona que entró junto conmigo. Estábamos platicando sobre lo que nos habían dicho acerca de los nahuales, que si era verdad o no, o si lo hacían para ocultar algo y no querían que entráramos o algo así. Cabe mencionar que teníamos que estar en estado máximo de alerta, porque según los informes de inteligencia, era la ruta más usada por delincuentes y cédulas criminales. Pasadas las 3 horas, terminó la guardia sin novedad. El 3 de diciembre, todo transcurría con normalidad, hasta que en la tarde partimos de acuerdo con el plan, hasta que llegamos a las orillas de la selva, para volver a montar el campamento y recibir nuestras instrucciones y coordenadas. Y otra vez, la misma rutina como la noche anterior. En esta ocasión, toda la compañía se dividió en secciones para evitar ser atacados en montón. En cada campamento de las secciones se puso algo como perímetro de seguridad, el cual por medio de radios y lentes de visión nocturna nos comunicamos. Si algo o alguien invade ese perímetro, se tiene autorizado usar fuerza letal. Eso sí, siempre con apego a derechos humanos. Durante la guardia sentimos un frío como si se te congelaran los huesos, hasta que a mi compañero que tenía el radio le llegó una alerta. «Rodríguez, Baena, a las vivas. ¿En dónde están? Alguien ha entrado al perímetro. Averigüen quién es». Empuñamos nuestros fusiles y nos dirigimos al lugar en donde se le había visto. Nos escondimos y avanzamos a paso lento. Estando cara a cara, vimos que eran 3 perros muy grandes, negros. Estaban ahí parados sin hacer nada. Al notar nuestra presencia, estos se dieron vuelta y se volvieron a adentrar a la selva. Rodríguez tomó el radio avisando a los demás. «Solo son perros». Decidimos no dar parte de esto, considerando que no era una amenaza para nosotros. Ese fue un gran error. Al día siguiente nos adentramos a la selva. Según las coordenadas y la información que tenía el oficial, llegamos a lo que era un campo de sembradío de marihuana. Procedimos a cortar y quemar la hierba. Todo iba de acuerdo con el plan, sin contratiempos, pero no dejaba de pensar de lo que había visto la noche pasada, sobre esos animales de enorme tamaño. En la tarde-noche, el Traca, que es la persona encargada de la comunicación en nuestra sección, recibió una alerta de otra sección, argumentando que habían sido atacados por animales tipo humanoides, a lo cual nos trasladamos para su ubicación para darles apoyo. Al llegar a la ubicación, personal de sanidad estaba haciendo evaluación de daños y curando a los heridos. Varios de los soldados que estaban heridos presentaban golpes y arañazos de esos que desgarran hasta la piel. Una brutalidad. Comentaron que estando en su campamento, siendo las 7 de la tarde, el clima empezó a bajar hasta ver su propio aliento. Decían que de repente vieron que los árboles empezaron a sacudir fuertemente y después aparecieron los nahuales. Tenían una gran velocidad para poder realizar ataques y les tomaban ventaja en eso.
Estos realizaron ataques que sacaron como a 15 elementos de la misión. Entonces nos dimos cuenta que lo que decían los aldeanos era verdad. Horas más tarde llegaría un helicóptero para sacar a los heridos del ataque. Esa misma tarde el Traca recibía instrucciones para que el oficial entrara a una reunión telefónica urgente. En tono serio, nos pidió reunirnos. Según el último reporte que había recibido, había localizado a un líder de alto mando del cartel. Las indicaciones eran claras: acabar con el enemigo. Evitamos usar las veredas y caminos para no ser descubiertos y rodearlos, caerles por sorpresa. Así fue. Eran pasadas las 12 de la noche y con ayuda de los lentes de visión nocturna vimos a una multitud, pero todos estaban durmiendo o descansando, así que era el momento de actuar y aprovechar que estaban indefensos. Al llegar, la escena era aterradora. Todos estaban muertos y presentaban las mismas características como el ataque a la sección. Todos presentaban golpes, moretones y arañazos alrededor del cuerpo, y algunos desfigurados del rostro. Lo más raro es que presentaban impactos de bala, a pesar que en la escena de los hechos no encontraban fusiles de alto poder y no había cartuchos percutidos. De inmediato el Traca informó la situación a los puestos de mando. Posteriormente, recibimos instrucciones de movernos de esa zona y desplegarnos hacia un claro de la selva, porque estábamos en un verdadero peligro real. Llegando a las coordenadas indicadas, ya nos estaban esperando los vehículos para poder salir de ahí, hasta que de repente vi a lo lejos a dos seres muy altos que se empezaron a acercar a paso lento y grité: ¡Alto ahí! ¡Ejército mexicano! Al ver que no hacían caso, hice un disparo hacia el aire. Esto se hace con la finalidad de advertir al enemigo que si no se detiene, se va a usar la fuerza letal en su contra. Todos estábamos rodeados, así que tuvimos que pelear contra esos seres. Disparamos, pero veíamos que los cartuchos no les hacían daño. Enseguida se empezó a oír unas terribles carcajadas, unas voces en un idioma extraño, y después uno de estos seres dijo en una voz cavernosa: Se van a morir. Ustedes siguen. De repente, sentí que me jalaron de la fortunitura. Vi un perro de ojos rojos tipo humanoide que me dio varios arañazos. Yo reaccioné y le di un culatazo. Tenía el brazo ya sangrando por los arañazos que me dio. Varios camaradas ya habían recibido varios ataques. Algunos ya no podían ni siquiera moverse. Solo nos quedaba resistir y esperar la luz del día. Muertos de miedo y pánico sin saber cómo hacerle frente a estos seres. Hasta que al soldado Valdemar se le ocurrió hacerle una cruz a los cartuchos. Recargó y disparó. Al ver que estos impactaron contra un nahual, hicimos todos lo mismo. 3 soldados se encargaban de marcar los cartuchos mientras que otros les daban cobertura. Teniendo los cartuchos listos, recargamos nuestros fusiles y disparamos como si no hubiera un mañana. Esta vez los nahuales no soportaron los impactos de bala y perecieron. Ya casi amaneciendo, nuevamente hicimos un recorrido para hacer junto con el personal de sanidad una evaluación de daños. Estos perros gigantes estaban tendidos. Procedimos a tomarles fotos para después levantar y embolsar los cuerpos. Para llevarlos a la aldea, en donde estos hacían sus maldades, para ver si los aldeanos los pudieran reconocer. Abordamos los vehículos y salimos de ese lugar casi huyendo. Llegamos a la aldea, se hizo una junta con los líderes para contarles lo sucedido. Al enseñarles los cuerpos, estos ya no eran perros, sino personas normales, pero les mostramos las fotos y varios los identificaron. Los aldeanos decidieron encargarse del asunto y optaron por incinerar los restos de los nahuales, porque según ellos no merecían ser sepultados en Tierra Santa.
Al llegar al batallón, estos sucesos se reportaron en un documento que se llama Bitácora de Operaciones. Nuestro capitán, al ver el reporte y las fotos, comentó que ya son muchas veces que ocurren cosas así. Este tipo de casos nunca salen a la opinión pública. Se clasifican como confidencial y se encuentran dentro de los archivos de la Sedena. Archivos que ni siquiera un personal militar tiene acceso. Años después, a través de un contacto local de esa comunidad, comentó que desde que funaron a los nahuales, todo volvió a ser como antes, pero tienen muy vivo esa época de terror que vivieron en aquel entonces. Hermanos, ¿qué les pareció esta historia? Déjenme saber en los comentarios si han vivido algo así o si conocen a alguien que haya tenido estas experiencias. Sin duda, los militares tienen infinidad de historias para contar. Si quieren más historias así, les pido dejen su like y se suscriban si aún no lo han hecho. Y bueno, hermanos, por hoy ha sido todo. Nos vemos la próxima y recuerden, ya pueden descansar en paz.